contrario. Aquí cuando el código hace referencia al título que se funda, está hablando no título en el sentido del título ejecutivo, que obviamente no es un proceso de ejecución, sino un proceso de ejecución. Entonces, cuando el código dice que el título que se funda, básicamente está hablando de un documento en el que se acredite la existencia de esa obligación de prestar alimentos. El documento por excelencia será el último que menciona aquí, los documentos para el texto. De tal manera que, por ejemplo, alguien que dijera ser hijo mío, pero no está reconocido, no podría seguir en mi contra porque se va a declarar alimenticio. Tendría primero que seguir un juicio ordinario de filiación que se declare que es hijo, y entonces a partir de ese momento se podrá seguir el juicio de afectación de pensión alimenticia, pero no, porque no hay ese título a que se refiere este artículo. Obviamente, en el sentido ese que lo estamos entendiendo, que se justifique con un documento la existencia de esa obligación de prestar los alimentos. Dice el 203, con base en los documentos acompañados a la demanda y mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará según las circunstancias que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución si la persona de quien se demandan tiene sentencia de su autor. Si no se acompañaran documentos justificativos de las posibilidades del demandado, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia a que se refiere el párrafo anterior. Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decidir que se dé en especie de otra forma. Entonces aquí ya hay un par de cosas interesantes que deberíamos explicar sobre esta obligación de prestar alimentos. Primero, el primer párrafo de este artículo 213 hace referencia a la pensión alimenticia provisional. ¿De qué se trata esto? Aquí el proceso versa, como lo dice el artículo 199, sobre la obligación de prestar alimentos. Por regla general, va a ser la fijación de la pensión alimenticia lo que se va a discutir aquí. Es decir, por naturaleza existen ciertas personas que están obligadas a darle alimentos a otras personas. Pero no hay una norma en general que nos diga cuál es el monto de esa obligación. Entonces, digamos, el caso típico es los padres están obligados a darle alimentos a sus hijos menores de edad. Entonces, yo como padre estoy obligado a alimentar a mis hijos menores de edad, pero no hay una norma jurídica que me diga cuánto tengo que aportar para esos efectos. Entonces, cuando la relación está de común acuerdo, pues ahí se irán poniendo de acuerdo las partes cómo se va a manejar el tema de cuándo. Pero cuando existe algún problema, pues es necesaria una fijación a través de una resolución judicial que se entrega para determinar ese monto. Y entonces el tema aquí es que normalmente cuando se sigue un juicio de fijación de pensión alimenticia es porque la parte obligada no está cumpliendo con esa obligación. Y entonces de lo que trata esta norma es la obligación de prestar alimentos. Es una obligación de cumplimiento urgente. Es decir, no le podríamos decir al niño en el caso del ejemplo que se espere 2 años sin comer hasta que se dicte la sentencia del juicio de fijación de pensión alimenticia. Entonces, como una medida puramente precautoria, porque no es otra cosa que es, la ley establece la fijación de esta pensión alimenticia provisional. De tal manera que desde que el juez admite para su trámite la demanda hasta que se dicta una sentencia, el demandado está obligado a prestar alimentos en un cierto monto que el juez va a fijar en esa resolución en la que para su trámite la demanda. El juez en esa resolución va a decir, se fija la pensión alimenticia provisional en la cantidad de tanto, y mientras llega el momento de dictar sentencia, pues el demandado estará obligado a cumplir con esa pensión alimenticia provisional. Eso quiere decir, para efectos de mi demanda, que yo en esa demanda le tengo que pedir al juez que fije esa pensión alimenticia provisional, pero obviamente tengo que decir cuál es el monto en el que quiero que la fije. Pues podrá fijar un monto menor si quiere, pero yo tendré que procurar un monto en el que quiero que esa pensión alimenticia sea fijada. Y por
la parte final de este primer párrafo, que dice: sin perjuicio de la restitución, si la persona de quien se demanda tiene sentencia absolutoria. Y es poco probable que pase en la práctica por dos razones. Pues no tanto eso, sino que es parte de la razón. Lo que pasa es que un juicio oral de fijación de pensión alimenticia es prácticamente imposible que la demanda sea declarada sin lugar. Que, precisamente como decía aquí su compañero, parte de lo que hay que hacer para promover la demanda es acreditar fundamentalmente la existencia de eso que es el alimento. Entonces, sería muy poco razonable pensar en alguien que vaya a demandar la fijación de pensión alimenticia en contra de otra persona que no tiene esa obligación de prestar alimentos. Entonces, prácticamente en este tipo de procesos no vamos a discutir si se declara con lugar o sin lugar la demanda, sino vamos a discutir en qué monto se va a fijar la pensión alimenticia. Ya vamos a ver que el juicio oral podría versar sobre otras cosas, además de la fijación distinta de la fijación de la pensión alimenticia. Entonces ahí sí la demanda podría ser declarada como sin lugar, pero si es una demanda de fijación de pensión alimenticia, es prácticamente seguro que la demanda va a ser declarada con lugar. Entonces, pues la posibilidad esta de la sentencia absolutoria, pues como que no sería muy dable que se diera en la práctica. Y además, si se llegara a dar, pues también es muy poco probable que esta persona que estuvo recibiendo los alimentos a través de esta pensión alimenticia provisional tenga algún bien que le pudiéramos embargar, alguna cosa por el estilo para obtener la devolución de esa pensión. Entonces, por eso les decía que es muy poco probable. Dígame. Esta demanda de fijación de pensión alimenticia, ¿solo los documentos justificativos del parentesco pueden usarse para...? No, como dice la norma, hay varias otras posibilidades. Lo que pasa es que casi la totalidad de casos se fundamentan en el documento justificativo del parentesco. Pero la norma permite aquí un testamento, un contrato, la ejecutoria en la obligación o los documentos justificativos del parentesco. Pero la verdad es que si no hay documentos donde diga que él se obliga a pagar tanto mensualmente, sino que simplemente comprobar que él es su papá, está obligado a pagar, pero siempre hay que acreditar que yo tengo estos gastos. No, totalmente, ya vamos a llegar a eso, por supuesto. Precisamente por eso les decía, lo que vamos a discutir en el proceso es el cuándo. O sea, con usted ser menor de edad y acreditar su relación de parentesco con el demandado, ya tiene prácticamente seguro que le van a declarar con lugar su demanda. Ahora lo que se va a discutir en el proceso es en qué monto le van a fijar esa pensión alimenticia, pero ya vamos a llegar a eso. ¿Sí? Disculpe, y digamos, yo he visto algunas demandas de alimentos, ¿verdad? Y he visto que los abogados piden como esa pensión provisional menor a la pensión que están pidiendo ya para sentencia. Pero no entiendo por qué. No debería. De hecho, al contrario, lo razonable es pedir que se fijen en un monto. Ahorita vamos a entrar a ver lo de la fijación de monto y tal vez si se puede plantear o se puede solicitar esta pensión junto con otra demanda que se pida reconocimiento. no. Entonces, luego el siguiente párrafo, y aquí ya vamos a entrar a resolver las dudas que teníamos los compañeros por acá, dice: si no se acompaña el documento de justificación de las posibilidades del demandado, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia a que se refiere en el párrafo anterior. Dice: si no se acompañaran estos documentos. ¿Eso qué quiere decir? Que por regla general lo que debería hacerse es acompañar esos documentos. Y eso nos lleva a considerar algún par de normas del Código Civil que son importantes para entender la materia esta del juicio oral de alimenticia. Primero, ¿qué entendemos por alimentos? No se trata solo de la comida, sino que el artículo 278 dice del Código Civil: la denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido,
sociedad. Aquí parecería que es una enumeración taxativa de rubros que comprende la denominación de prestar alimentos. Dice sustento de educación, vestido, asistencia médica y educación cuando hay una novedad. Parecería que ahí se acabó la historia. En la práctica, lo normal es que no funcione así. Sino que en la práctica, lo normal es que se entienda en ese concepto de alimentos comprendido todo aquello que es necesario para mantener un determinado nivel de vida al que la persona pudiera estar acostumbrada. De tal manera, es si el obligado a prestar alimentos, por ejemplo, fuera alguien que gana el salario mínimo, pues obviamente ya con dificultades se lograría cubrir todos estos rubros. Pero si fuera totalmente la otra cara de la moneda, una familia con muchísimas posibilidades económicas, pues incluso dentro de ese concepto de alimentos podemos entender viajes al extranjero, clases de equitación, clases de karate, que se vale de la niña, un montón de cosas que se refieren a un determinado nivel de vida. Igual, cuando hablamos de educación aquí, pues podremos hablar de la educación en una escuela pública y comprarle un par de cuadernos al año, o podemos hablar de la educación en un colegio carísimo y gastar miles de quetzales al mes en educación. Todo depende de cuál es el nivel de vida al que está acostumbrada esta familia. Comprendiendo esto del nivel de vida, las posibilidades de que está obligada y las necesidades de que por eso es que esto debemos entenderlo en combinación con el artículo siguiente. Dice: los alimentos deben ser proporcionados a las circunstancias personales y peculiares de quien los debe y quien los recibe, y serán fijados por el juez en dinero. Entonces, proporcionados a las circunstancias personales de quien los debe y de quien los recibe. Por eso es que el artículo habla, el procesal civil, el 203, habla de acompañar documentos justificativos de las posibilidades del demandado para la determinación de esa pensión alimenticia provisional, que de hecho está un poco incompleta la referencia, porque deberían acompañarse documentos justificativos de las posibilidades del demandado, pero también de las necesidades del demandado, precisamente para cumplir con el artículo 279 en el sentido de que hay que fijar los alimentos en proporción a esas dos circunstancias. Luego nos interesaría el artículo 283. Estamos obligados recíprocamente a dar seguimiento a los cónyuges de los ascendientes y hermanos. Cuando el padre, por sus circunstancias personales peculiares, no estuviera en la posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos, y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentos por todo el tiempo que dure la imposibilidad de pagar de estos. Y con base en esta norma es que normalmente se reclama esa obligación de prestar alimentos, porque pues aquí están comprendidos los parientes que están obligados a otorgarse esa pensión alimenticia. Luego regresaríamos al 280 y el 281. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna de satisfacerlos. Y el 281, los alimentos solo se ven en la parte en que el origen del trabajo del alimentista no alcance a satisfacer sus necesidades. Entonces, con esto de que los alimentos solo se deben en la proporción en que el origen del trabajo del alimentista no alcance a satisfacer sus necesidades, se complementa el tema de que la fijación de los alimentos debe ser proporcional a las necesidades del alimentista y a las posibilidades de alimentar. De tal manera que si es una persona que tiene bienes suficientes, por ejemplo, es un menor de edad, no trabaja todavía, pero resulta que el tío millonario le heredó un montón de bienes iguales, tiene un montón de dinero en grandes razones, pues obviamente ahí esta persona no tiene necesidad de recibir alimentos, y a eso es a lo que se refiere esta norma. Y el artículo anterior, que creo que era el 279, 280, habla de la posibilidad de que se reduzcan los alimentos.
Ese es un tema interesante porque en materia de alimentos, como les decía, la gran mayoría de juicios orales que versan sobre la obligación de prestar alimentos se refieren a la fijación de la pensión alimenticia, es decir, no está fijado en dinero el monto que yo estoy obligado a contribuir para la alimentación de mis hijos. Entonces se consigue un juicio oral para que se determine, para que el juez establezca cuál es ese monto. Pero también pudiera ser que ya estando fijado ese monto, por alguna razón fuera necesario variar, sea porque mis circunstancias personales variaron y yo ya no estoy en capacidad de cumplir con esa pensión alimenticia que me fijaron originalmente, o por el contrario, variaron mis circunstancias personales, pero resulta que ahora gano 10 veces más de lo que ganaba cuando me fijaron la pensión alimenticia originalmente. Entonces es necesario aumentar esa pensión alimenticia. Entonces, si ya está fijada la pensión alimenticia en una sentencia, para esos efectos, sea de aumentar o de disminuir la pensión alimenticia, es necesario seguir otro juicio oral. De tal manera que lo que el juez decida en esta sentencia de la fijación de pensión alimenticia, eventualmente cuando esa sentencia quede firme, tiene la categoría de cosa juzgada formal. Es decir, ya quedó firme la sentencia, dentro de un proceso ya no se puede modificar, pero no tiene la categoría de cosa juzgada material. O sea que en un proceso independiente, que sería ese otro juicio oral de aumento o de reducción de la pensión alimenticia, sí se podría modificar esa pensión por el juez. Es un proceso totalmente independiente. Expediente nuevo, lo más probable es que sea un juez distinto, inicia de cero con una demanda y es un juicio oral completo. ¿Usted quería decir algo? Sí, le quería preguntar que usted dijo que se tienen que acompañar documentos que prueben las posibilidades del que va a prestar alimentos y las necesidades del que los va a recibir. ¿Y qué documentos serían esos para probar las necesidades, digamos? Como para qué Sí, los documentos con los que acredita todos los gastos mensuales. Normalmente lo que se acostumbra es reunir toda la documentación que acredita los gastos de un mes. Los recibos del pago del colegio, de la energía eléctrica, del agua, del teléfono, todo. Y entonces eso acredita a cuánto ascienden sus gastos. Aparte de eso, y sobre todo dependiendo otra vez del estilo de vida de las personas, podrán haber ciertos gastos que no se pueden acreditar. Por ejemplo, si la familia los alimentos no los compran, si los compran en el supermercado, pues tendrán la factura del supermercado, pero si los compran en el mercado, pues obviamente no van a tener factura. Pero todas esas son cuestiones que son pues, más o menos razonables, sobre todo hay que tener presente que dentro de los requisitos que la ley exige para ser juez de familia está el ser padre de familia. Pues es el juez de familia, ya dentro de su experiencia, conoce este tipo de situaciones. Entonces, si usted dentro de las cosas que está indicando que constituyen sus gastos al mes dice, me gasto 2,000 quetzales al mes en el mercado, pues habrá que más o menos razonar lo que estamos explicando. Digamos, y si uno de los niños o está enfermo, se puede incluir como un gasto mensual de doctores o algo. Totalmente. Eso también acredita. Sí. Y eso lo acredita con factura de la. Sí. Del doctor, de las farmacias. O sea, cuando usted quiere volver a, o sea, que se ofrece una nueva, pues, como decía, que ahora ganan 10 veces lo que ganaban antes. Entonces, promueve otra vez un oral de nueva pensión, digamos. Pues grande aumento de pensión de Pensión, ¿verdad? Y por eso dicen que no se juzga material, ¿verdad? Porque puede hablar sobre casi lo mismo, digamos. Y eso era, entonces sí era un juicio oral de alimento con base en eso, ¿verdad? Que no produce cosa juzgada. material. Ok, y por pregunta, en el artículo 281, si se ve algo protocolo, solo es que la redacción está como extraña, que dice los alimentos solo se deben en la parte de cuando tienes trabajo de alimentación.
alimentista no alcancen las sus necesidades. Ah, O sea, esto no puede aplicar el pagar alimentos sobre la parte económica, digamos, de los ingresos del alimentista que no le sirvan para satisfacer sus necesidades. Básicamente la idea es que de hecho habría que completar esto con un artículo. Se será la obligación de dar alimentos. Bueno, cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa de la falta de trabajo del alimentista en estas causas. Entonces, ¿de qué se trata el artículo que usted leyó y esta parte que acabo de leer? La idea básicamente es que, atendiendo a las circunstancias de la persona, en principio se supone que la persona debería trabajar. Hablando por supuesto de mayor edad, se supone que la persona debería trabajar y obtener algunos ingresos que le permitan cubrir sus necesidades. Esto sobre todo hablando de los hijos. Por eso es que llegada la mayoría de edad cesa la obligación de los padres de dar alimentos a sus hijos. Pero hay un caso típico de personas mayores de edad que tienen derecho a percibir alimentos, que es el caso de los cónyuges. Normalmente se entiende que el obligado a prestar alimentos es el cónyuge varón a la mujer, pero la ley habla en general de los cónyuges. Perfectamente sería posible que el varón demande alimentos de la mujer. Si, por ejemplo, el hombre sufre un accidente que es imposibilitado para el trabajo, entonces estaría obligado a prestar los alimentos. Pero en líneas generales, ahí estamos hablando de personas que son mayores de edad y que por lo tanto tienen esa posibilidad de trabajar. Incluso dice la ley, en el segundo artículo que yo leí, si esa necesidad de recibir alimentos se debe solo a la falta de aplicación al trabajo, es decir, la persona es mayor de edad, está sana físicamente, a lo mejor hasta es profesional universitario, pero simplemente no quiere trabajar, pues entonces ahí vamos a ver, no es que necesariamente no vaya a existir una obligación de prestar alimentos, sino que existiría un mecanismo de defensa o un argumento de defensa mejor para una reclamación de alimentos en ese caso. Entonces, por ejemplo, usted se casa y luego su esposa le demanda a usted la fracción de la pensión alimenticia y dice su esposa, pues los gastos que yo tengo para la subsistencia son $10,000 al mes. Entonces usted dice, como su argumento de defensa, pues sí, efectivamente tiene sus gastos de $10,000 al mes, pero ella trabaja y gana $8,000 al mes. Entonces, a eso se refiere la norma cuando dice solo se deben los alimentos, que la proporción en que lo tienen del trabajo del alimentista no alcanza sus necesidades. O, por ejemplo, otra vez el ejemplo del niño que hereda algunos bienes inmuebles del tío rico y obtiene en concepto de rentas por los mismos gastos de $10,000 al mes y por rentas de esos bienes inmuebles le pagan $6,000 al mes. Entonces, los bienes de este alimentista proporcionan un ingreso de $6,000 al mes, pero no tienen necesidades de $10,000, hace falta $4,000 para cubrir las necesidades. Entonces, ahí la idea sería, por supuesto, argumentando todo esto y probando que la función alimenticia en ese caso debería aplicarse en un monto de $4,000, que es la cantidad en la que los bienes propios del alimentista no alcanzan a cubrir las necesidades. Y como hablaba del proceso corto, o sea que yo puedo alegar como empresa que, o sea, como dices, se cerrará la obligación de alimentos, o sea, que no tengo obligación de alimentos porque no quiero trabajar, ¿no? O sea, como dice, de la falta de la aplicación del trabajo, o tiene que ser por una causa que genera
pensando en todas las posibilidades, no quiso trabajar. A eso se refiere la norma. Ya si resulta que tuvo un accidente, la persona lo que sea, ya no es una falta de aplicación al trabajo y no es un trabajar. Pero, o sea, sí puede ser bueno. O sea, yo iba a decir, como dice que esa es la obligación de alimentos. Por eso, pero cesa la obligación de alimentos. Cuando esa falta de obligación al trabajo es de parte del que va a recibir los alimentos. Ah, pero sí, pero está bien. Entonces, aquí la idea es, usted como demandado, su argumento de defensa sería, que me está demandando alimentos podría trabajar, y si trabajara, podría satisfacer sus necesidades, no tendría necesidades de demandado. Entonces, a pesar de que no tiene ingresos, no los tiene, porque no trabaja, entonces que vaya a trabajar. Creo que lo que está confundiendo es alimentista de aquí. Alimentista es el que recibe los alimentos, alimentar, Está por eso. Es un caso de que la mujer, la esposa demandaba y efectivamente ella nunca había trabajado, ¿verdad? Entonces ella decía que el esposo no le había dejado trabajar, por eso como que ella nunca había tenido una carrera profesional, porque el esposo decía que como ya los hijos estaban más de 18 años, entonces eso no había más trabajar, entonces que ella como que nunca se había podido desarrollar, que hacía trabajo domésticos y todo eso. Entonces, es como en ese caso, ¿cree que podría trabajar una documentación así? Lo más probable es que en ese caso le dieran la razón a la señora. Yo veo un caso más o menos parecido, solo que aquí yo era el abogado del señor. Entonces, esta era el señor, el empresario que tenía sus ingresos, y la señora era ama de casa, pero la señora era profesional universitaria. Precisamente por decisión de la pareja, la señora se había quedado en casa a cuidar a los hijos, y de eso hacía un montón de años. Mientras estaba tramitando el juicio de definición de pensión alimenticia, porque era la mayoría de los muchachos. Entonces, pues, la señora tenía 20 años de trabajar, porque así lo habían decidido en pareja. Entonces, el argumento de defensa en cuanto a la fijación de pensión alimenticia para la señora, entre otras cosas, era eso, que la señora tenía una profesión universitaria que permitía trabajar y obtener sus ingresos, y que si no tenía ingresos era simplemente por su falta de aplicación al trabajo, y ese es el error. Finalmente, en sentencia, fijaron una pensión alimenticia para la señora, bajo el argumento de que pues precisamente por una decisión de la pareja se habían puesto de acuerdo en que la señora no iba a trabajar, que de eso habían pasado muchísimos años, ya la señora estaba desactualizada, además por su edad era menos probable que consiguiera un trabajo, además por su profesión que era ingeniería en sistemas o una cosa parecida, pues obviamente la desactualización implica que ya no se hace nada, entonces que era muy poco probable que consiguiera trabajo, y entonces se fijó una pensión alimenticia para la señora, más o menos en el caso de usted tenga. Porque la norma en la ley de tribunales de familia dice que la parte más débil en la relación familiar, la función del tribunal es procurar que la parte más débil en la relación familiar quede adecuadamente protegida. Pero no le dice cuál es la parte más débil en la relación familiar. Entonces, normalmente se entiende que si hay algún conflicto de intereses entre los niños y los padres, la parte más débil en la relación familiar obviamente serían los niños, y si hay un conflicto entre hombre y mujer, la parte más débil normalmente sería la mujer, para efectos de la consideración esta de la familia. La pensión, pues no sé si escribe, pero aparte de que se pide para los niños, también en
la regla general, partamos de la regla general que dice quiénes están obligados a prestarse alimentos. Entonces dice, están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, y de hecho es lo primero que menciona. Ya después vienen los demás, ascendientes, descendientes y demás, pero lo primero que menciona es los cónyuges. Entonces, si digamos un cónyuge, pues, ya hablando de qué pasaría en la práctica, si un cónyuge hombre, un cónyuge varón, le demanda la fijación de pensión alimenticia a la cónyuge mujer, es decir, yo como hombre quiero que mi esposa se fije una pensión alimenticia para que mi esposa me pague mis necesidades, la satisfacción de mis necesidades. En la práctica casi seguramente los tribunales de familia y los placeres pues, se eliminaría con una reclamación de este tipo, en el sentido de que este huevón que va a trabajar. De hecho, yo conozco un caso que es una resolución que no está acorde a la ley. Yo conozco un caso de una demanda planteada en estas circunstancias, el hombre demandó a la mujer y la demanda la rechazaron. Y es algo totalmente sin fundamento, por razones. Primero, la ley dice que están obligados a prestarse alimentos recíprocamente los cónyuges. Es decir, en líneas generales existe la posibilidad, por supuesto con todas aquellas limitaciones, sobre todo la que dice que si la necesidad de recibir alimentos depende de la falta de aplicación al trabajo de la persona, pues obviamente no hay obligación de prestar los alimentos. Entonces, normalmente un hombre sano, digamos, y en edad productiva se demanda alimentos porque no quiere trabajar. Entonces, lo razonable es que vaya a trabajar. Pero no le pueden rechazar la demanda por esa razón. La Corte de Constitucionalidad ha dicho que una demanda no se puede rechazar en base al argumento de fondo, sino que si la demanda cumple sus requisitos formales, entonces está obligado a darle trámite, entonces se declarará sin lugar. Pero regresando al punto, entonces una demanda de fijación alimenticia del hombre en contra de la mujer, casi seguramente va a ser. Si le dieran trámite, casi seguramente sería declarada sin lugar. Ahora, a la inversa, una demanda de fijación alimenticia de la cónyuge mujer en contra del hombre, casi seguramente va a ser declarada con lugar. Entonces, el ejemplo que usted ponía en su pregunta, está la señora, tiene sus hijos. ¿Qué es lo que hace la señora? Pues dice, yo soy esposa de este señor, aquí lo pruebo con mi certificación de la partida matrimonial, estos son sus hijos y son menores de edad. Lo pruebo con sus certificaciones de las partidas de nacimiento. Entonces ese señor está obligado a darnos alimentos. Nuestros gastos son estos, las posibilidades del señor son estas, y entonces quiero que se fije una mención alimenticia en ese monto. Ahora ya le corresponderá al demandado, si se quiere defender, entonces argumentar y probar que la cónyuge mujer en este caso trabaja y tiene ingresos importantes, y por lo tanto la pensión alimenticia debe ser menos, etc. Pero la mujer lo reclama, ya si el señor se defiende o no se defiende, es la cosa. O sea que ella me ponía ahí a hacer como agua y yo laboro, digamos, el asunto todo. Sí, en el caso que usted planteó, igual normalmente en la condición resolutoria que diga que busca una protección, la señora también que no le obliga a trabajar ni nada. O sea, solo le quita la pensión y ya. No busca también como que ya sea independiente. No, porque sobre todo en el ejemplo ese que yo le ponía, pues era y a pesar de que fue una sentencia favorable a la otra parte, a mí me parece que el razonamiento del tribunal era justificado en ese caso. El tribunal analiza y dice, si la señora esta dejó de trabajar, no quisiera trabajar, se puso de acuerdo con su esposo y además estos 20 años no estuvo, era en una banca, estuvo cuidando a los hijos de la pareja. Segundo, de eso hace 20 años. Entonces, pues, usted deja de trabajar 20 años, pues, se desactualiza en su profesión, que fue otra cosa que analizó el tribunal. La profesión de ella era una profesión interna. Y además, trabajo. Y además pierde contacto, ya el medio laboral donde se hubiera tenido que desenvolver nadie lo conoce.
50 años, 50 y tantos años, comience a pensar en otra profesión o vuelve a estudiar otra vez la carrera que estudió hace 30 años para conseguir un trabajo. Por supuesto, estando probado en el proceso que el señor este era su esposo y que el señor tenía ingresos y que por lo tanto podía cubrir esas necesidades. Ahora, por supuesto, si la señora hubiera sido viuda, pues se le quedara un remedio que consigue dinero. Por eso es que la ley lo que ordena es que se atiendan las circunstancias personales y pecuniarias de sí, o sea, no hay una regla general que pudiéramos aplicar exactamente igual a todos los casos. Sí. ¿Y cómo demostrar ese acuerdo? El verdadero, Con una declaración de las partes sería suficiente. Digamos en el caso de que pues mi cliente va a pedir reclamo mensual alimenticia y tiene 2 hijos, o sea, menores, pero uno es recién nacido, digamos, o de meses, y tiene otro que está como a 1 año de empezar al colegio, digamos. Entonces usted plantea la pensión, pero todavía no tiene con qué respaldar como gastos de educación ni nada de eso. ¿Hay de alguna manera que en la demanda usted pueda pedir que la pensión vaya aumentando por año o algo así para no tener que volver a empezar Lo puede pedir, pero hay dos cosas. Primero, primero es bien poco común, yo nunca he visto un caso donde se pide. Distinto, por ejemplo, en un juicio voluntario de divorcio, en que las partes se ponen de acuerdo y dentro de las cosas que tienen que ponerse de acuerdo está cuál va a ser la pensión. Hay perfectamente miles de casos en donde se hace pactos de esta forma, o que la pensión se pacte en dólares, o que se programa un aumento del tanto por ciento anual, o lo que usted quiera, porque es un acuerdo entre las partes. Exacto, pero ya para efectos de una demanda de pensión de pensión alimenticia, por lo menos nunca lo he visto. Luego, vería poco probable que el juez declarara promulgar la demanda en esos términos. O sea, declararía promulgar la demanda, pero fijando una pensión alimenticia determinada, no con ese aumento proporcional, porque lo que norma la ley es que los alimentos, insisto, se establezcan en proporción a las posibilidades del que los dé y a las necesidades del que lo recibe. Y esas no son necesidades actuales. Ya si después varían esas circunstancias, pues habrá que seguir un juicio de Yo lo veía con la idea de que, digamos, si la persona no tiene dinero, le vamos a encontrar con una o tal vez descontar otra vez. se podría hacer el intento, pero yo creo que las posibilidades de eso no serían muchas. Sí, fíjense que en todo caso, si la persona, el hombre en este caso, ya no tuviera para pagar, le hubieran aplicado una pensión, ¿qué es lo que él podría hacer? Si él ya no tuviera recursos porque perdió el trabajo y deja de pagar, por más que él quiera, no encuentra trabajo, ¿qué es lo que procedería? Tiene que seguir un juicio independiente. Entonces, ese juicio podría ser sobre la disminución, la reducción de la pensión alimenticia o sobre la cesación de la pensión alimenticia. Si es, por ejemplo, el caso extremo de que la persona sufrió un accidente que no imposibilitaba para el trabajo, pero tiene que seguir el juicio. Mientras no haya una sentencia firme que les ponga lo contrario, tienen que pagar la pensión alimenticia que le encargan a la Si en el ínterin que se da esa sentencia firme, él ya se quedó sin trabajos o en esa sentencia, las peticiones de su abogado justamente puede ser que seleccione ese plazo que incluyó la obligación de la sentencia, puesto que en todo ese transcurso del tiempo ya no estaba en posibilidades. No, de hecho, al contrario. En Guatemala existe un delito que se llama de negación de asistencia económica, que consiste, aquí estamos hablando de la parte del proceso de conocimiento, la fijación de la pensión alimenticia, su variación, etc. Pero una vez que ya está determinada la pensión alimenticia, podría ser, lo normal es que sea a través de esto una sentencia de este juicio oral, pero también podría ser, por ejemplo, las partes simplemente decidieron ponerse de acuerdo y en una escritura pública, por ejemplo, pactaron una pensión alimenticia. No hay necesidad ni siquiera de seguir un juicio oral. Usted tiene un testimonio de una escritura pública que le sirve de título de ejecutivo. Entonces, si se incumple la obligación de alimentos una vez que ya está determinada, usted puede seguir según el título que tenga. En el caso de la escritura pública, seguiría un juicio ejecutivo para
hacer efectiva esa obligación de alimentos. Si fuera una sentencia, por ejemplo, sería una ejecución en vía de apremio basada en la sentencia que se queda sometida. Y entonces, dentro del proceso de ejecución llega un momento en que se hace un requerimiento de pago. Entonces dice el Código Penal que si el obligado a prestar alimentos, una vez requerido, no cumple con la obligación, comete el delito de negación de asistencia económica. Esta persona podría ir a parar. Bueno, pero en la pregunta que yo planteaba, era suponiendo que, digamos, por causas... Sí, yo le entiendo su pregunta. Aún así se podría requerir. Sí. Digamos, él tenía un buen trabajo, pero era un trabajo físico, por ejemplo. Sufre un accidente y automáticamente. Inicia su proceso para reducción o para extensión de la obligación de prestar alimentos, pero mientras no existe una sentencia, sigue estando obligado y sigue existiendo esa posibilidad. Pero igual esos procesos de la ejecución de la pena no se suelen. Digo sí, pero de todos modos, el tema es que usted tiene una pensión alimenticia fijada. ¿Qué va a hacer usted para cumplir con esa pensión? Es un problema suyo. Si ya no puede cumplir el pago de esa pensión alimenticia, puede iniciar su juicio para que se le reduzca o para que deje de existir la obligación. Pero desde el momento que surgió la causal que le impide a usted cumplir con la pensión, hasta que hay una sentencia firme que dice lo contrario, usted no tiene que ver qué hace para cumplir con la pensión. Solo, perdón, voy a interrumpir un segundito porque antes que se me olvide, necesito ver quién es. Pedro Lechuga o Carlos Morales, ¿alguno de los dos aquí? ¿Están? Que me hablaron de la facultad, que no llegaron ustedes al sorteo de la... Pero nos mandó un correo el licenciado. Sí, y nos aclaramos después. Ya, Son yo de lo Rolanda. no sé, solo me dijeron que les Ya no había... sé nada. Tenía alguien más tiempo la palabra, ¿verdad? Ese artículo de 2083 de las responsabilidades habla de que si ni el padre ni la madre pueden proveer los alimentos, los abuelos paternos. Eso es como de derecho y igualdad. No. ¿Por qué los paternos? ¿Por qué no los paternos? ¿O por qué no a los abuelos? Lo que pasa es que la norma como que se vuelve casuística en ese punto, pero de todos modos está la norma general que dice que dentro de los obligados están los ascendientes. Están obligados recíprocamente a darse alimentos a los cónyuges, los ascendientes, los descendientes y los hermanos. Entonces, por ejemplo, usted tiene un hermano menor de edad, ese hermano menor de edad podría reclamar alimentos a usted. O un abuelo suyo, por ejemplo, que ya no estuviera en edad de trabajar, le podría demandar alimentos a usted. Que son casos que en la práctica no se ven con mucha frecuencia. Casi el 100% de casos es hijos demandando a los padres o cónyuge mujer demandando al cónyuge varón. Pero la posibilidad existe. Entonces, aunque la ley hace referencia a esto de que si los padres no pueden, entonces los abuelos paternos, también se podría reclamar de los abuelos maternos. En el caso de una novia o de la chava no embarazada, primero habría que hacer la afiliación para poder demandar. Filiación, sí, ¿no? Para poder demandar. A no ser que el niño estuviera reconocido por el papá. Entonces, si a pesar de que no se casaron, el padre reconoce al niño, pues no hay necesidad de filiación, porque ya está aprobada la filiación ahí como el reconocimiento. Ahora, si no lo reconoce, pues sí hay necesidad de reclamar, demandar primero la filiación, y una vez que se tenga sentencia firme ahí, entonces eso se inscribe en el registro civil, y ya en la certificación de la partida de nacimiento del niño va a aparecer como hijo de este señor. La otra cuestión ahí con su pregunta sería, en ese caso, a no ser que también, que sería como un juicio separado, que podría ser cumplimiento, podría ser un juicio separado. En un juicio separado se declarara la unión de hecho, como el ejemplo suyo era que no se casaron, la dama no tendría el derecho a reclamar alimentos, sería solo alimentos para el menor.
estudiar el derecho. Porque exactamente, que era lo que decía su compañera, pero dice la ley, están obligados a prestar recíprocamente alimentos los cónyuges, descendientes de hermanos. Simplemente tuvieron una convivencia, aunque haya sido de muchísimos años, mientras no se declare la unión de hecho, como sus cónyuges, sus parientes, no hay una obligación de prestar alimentos. ¿Y solo una de las convivientes puede declararlo sin necesidad de que el otro declare o tienen que ser los dos? No, lo que pasa es que eso, vamos a ver, la unión de hecho, dice la ley, se puede establecer de mutuo acuerdo. El van y ante el alcalde está el procedimiento. Es casi como que fuera un casamiento, digamos. Con sus notables diferencias, con sus notables diferencias, pero es como que fuera un matrimonio. Y ahora, si dice la ley, si uno de los dos ya falleció, o si uno de los dos no está de acuerdo con esa declaración de la unión de hecho, se puede hacer por declaración judicial. Pero ahí es un juicio ordinario. Testigos para esta. Hay que probar la existencia de la unión de hecho. Por supuesto que dentro de otras pruebas habrá que probar testigos. Entonces, sigue todo un juicio ordinario con el objeto de que se declare en sentencia de la unión de hecho. Entonces, se da el caso que, por ejemplo, el alimentante se ve imposibilitado de seguir prestando la. ¿Quién se ve imposibilitado? El alimentante. Ajá. Se ve imposibilitado de seguir prestando la misma cantidad en cuanto a la cuestión de alimentos. Cuando él lleva el juicio por reducción de la pensión, ¿podría pedir ahí también una pensión provisional o ahí no cabría la pensión provisional para bajarle mientras se resuelve el proceso? Lo podría pedir. Ahora, que se lo vaya a dar, en caso le podría pedir que no. Ahora, a la inversa, porque las normas que estamos viendo, como decíamos, una amplísima mayoría de los juicios orales que hablan sobre la obligación de prestar alimentos son de fijación, pero no son los únicos. Entonces, las normas estas son aplicables a todos. No existe pues, una prohibición general que dijera, si usted pide la reducción de la pensión alimenticia, no puede pedir que provisionalmente se vaya la pensión a un monto menor. Ahora, casi le podría asegurar que el juez se lo va a denegar por precisamente lo que decíamos hace un momento. El juez, dentro de sus obligaciones en cuanto a familia, está el velar porque la parte más débil de la relación familiar quede adecuadamente protegida. Entonces se supone que si ya fijaron una pensión alimenticia, porque la parte más débil de la relación familiar son nosotros. Y si el juez, sin que se haya comprobado esas circunstancias que usted está alegando, le reduce la pensión alimenticia, pues obviamente no está cumpliendo esa función de proteger a esa parte más débil. Ahora a la inversa, si el juicio fuera de aumento de pensión alimenticia, ahí sí sería muchísimo más probable que la parte demandante pidiera que provisionalmente se aumente la pensión a un monto distinto que puede conceder. Sigamos entonces. Medidas precautorias y de ejecución. El demandante podrá pedir todas las medidas precautorias, igual que en cualquier proceso, pero con una diferencia. Las que se ordenarán si no es trámite, también es igual que cualquier otro proceso, pero sin necesidad de prestar garantía. Si el obligado no cumpliera, se procederá inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes a cubrir su importe o al pago si se tratara de cantidades en efectivo. Aquí está haciendo, entre otras cosas, referencia a. Vamos a ver. Aquí habla en general de un incumplimiento del obligado. Y ese incumplimiento del obligado podría ser en cuanto a las pensiones alimenticias provisionales o podría ser en cuanto ya a la pensión alimenticia que ha sido fijada en una sentencia. En ninguno de los dos casos es una cosa tan facilita como me parecía decirlo aquí de la norma, de que se procederá inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes para cubrir el importe por pagos que se tratan de cantidades en efectivo. ¿Por qué? Porque para que pudiera haber un remate de bienes necesitaríamos un proceso de ejecución. Entonces, si es una pensión alimenticia que esté fijada en una sentencia, pues sigue una ejecución de la sentencia y dentro de ese procedimiento pues se marcarán los bienes, etc. Pero no es algo como dice aquí inmediatamente, sino que hay que seguir el trámite del proceso de ejecución. Y con la pensión alimenticia provisional todavía peor, porque la resolución en donde se fija la pensión alimenticia provisional no tiene la categoría de título ejecutivo. De tal manera, incluso hay tesis dedicadas a precisamente el análisis de que debería dotarse a
la pensión alimenticia en X cantidad, sino además que se condene al demandado a pagar las pensiones alimenticias provisionales que hubiera dejado de pagar. De tal manera que si de aquí a que se dicte sentencia paga todas sus pensiones alimenticias, no hay problema. Pero si no las paga, ya voy a tener una declaración en la sentencia que me ordena hacer ese pago, y entonces con base en esa sentencia podré ejecutar esas pensiones dejadas de pagar. Por lo que sí se vuelve a veces un poco más fácil es como la última parte que dice o al pago si se tratara de cantidades en efectivo. Entonces sí es bastante frecuente, por ejemplo, que el señor trabaja, que recibe un sueldo y como medida precautoria se pide que se le embargue el porcentaje legal de ese sueldo, y además se pide, que eso hay que pedirlo, por supuesto no lo va a hacer el juez por su propia voluntad, pero se pide que se ordene al cajero pagador del lugar donde trabaja esta persona que lo descontado mensualmente se lo entregue a la señora para cubrir la pensión alimenticia provisional. Y entonces pues de esa forma se va cumpliendo la obligación mientras se trabaja el proceso. Ahí es donde entra una antigua demanda donde entraba que decía las peticiones que se decrete el embargo para asegurar las pensiones presentes y las futuras. El concepto de que aseguran las futuras. Un adorno que le pusieron por ahí. El embargo sirve para garantizar la resulta del proceso en cualquier caso. Y aquí pues precisamente la resulta del proceso son las pensiones alimenticias, las provisionales de que se dice sentencia, las definitivas entre comillas que solo se llaman pensiones alimenticias. Para ese embargo no se necesita otro procedimiento más, no es inmediato. Sí, o sea, es una medida precautoria. Entonces usted en su petición de trámite pide que se decrete el embargo y después en su primera resolución lo decreta. Sí. Ahí cuando habla de que se pida, cuando pida el embargo, decía que una petición que pide que pues, el cajero pagador le dé el dinero. Digamos, ahí sería a mi persona, digamos. O sea, en la petición, porque está interponiendo digamos, en el caso de la señora al señor, ¿no? O sea, sí, vamos, o sea, determinar el sujeto a quien le tiene que pagar, O sea, usted se casa aquí con la señora y resulta que después usted no cumple con sus obligaciones de cubrir las necesidades de la familia. Ella lo demanda. Entonces el juez dice, como pensión alimenticia provisional, se fija la cantidad de 2.000 quetzales al mes. Y entonces usted trabaja en un lugar donde gana 5.000 quetzales al mes. Y siendo pensiones alimenticias, el código de trabajo permite que se embargue hasta el 50% del salario. En este caso, 2.500. Y la pensión alimenticia la fijaron en 2.000. Entonces, ¿qué haría el juez ahí? Son dos cosas o tres cosas distintas las que hace. Fija la pensión alimenticia provisional, 2.000 quetzales. Ordena el embargo del porcentaje legal del sueldo, 2.500 quetzales. Y además, ordena al cajero pagador que del monto retenido mensualmente, que son 2.500 quetzales, le pague a la señora 2.000 quetzales al mes. Entonces, cada mes usted va a recibir, en el caso de este ejemplo, ya solo 2.500 quetzales de su sueldo. 2.000 quetzales se los van a dar a la señora y 500 quetzales los va a guardar el cajero pagador a disposición del juez. Y eventualmente el juez dirá, entrégueselos a la señora o a la señora, dependiendo de cómo resulte la declaración de sentencia. o sea, hay una petición que se ordene a cajero pagador o que se oficie para que. Ajá. Sería que se oficie. Entonces, yo pensé en una petición. Sería que se oficie al cajero pagador para que se la señora. Sí, usted tendría dos peticiones ahí. Sería que se fije la pensión alimenticia en tantos quetzales mensuales, la pensión alimenticia que fulano deberá pagar a favor de una petición aparte, que se, como medida precautoria se decreta el embargo sobre el porcentaje legal del sueldo que el señor fulano de tal debe entrar al lugar, oficiando para el efecto el cajero pagador de la empresa. Aquí además deberá indicarse que mensualmente el monto retenido deberá entregar a la señora tal la cantidad necesaria para cubrir la necesidad profesional fijada. Para eso, como queda prohibido la
garantía. Pero luego esa regla tiene muchas excepciones. Sobre todo hay una que dice, no es necesario prestar garantía cuando la medida precautoria no se solicita previamente, sino se solicita en la demanda. Entonces, pero no es en todos los casos. Dicen los casos de embargo, intervención, que al final resultan ser casi todos. Hay algunos que no quedan completamente, casi en todos los casos no hay necesidad de prestar garantía cuando la medida precautoria se tiene en la demanda. Pero luego dice que si usted me demandó a mí, por lo que sea, daños y perjuicios, pide un embargo, como lo está pidiendo en la demanda, no tiene que prestar garantía. ¿Sí? Pero ahora es, dentro de las cosas que yo como demandado puedo hacer, es pedirle a usted que preste la garantía. Entonces vuelve a caer a lo mismo. Aunque de entrada no se la pidió el juez, por una petición mía, igual el juez se la fijó. Y si usted no presta la garantía, se levanta la medida precautoria. Entonces, esta norma no sirve para todo. De entrada no se la va a pedir al juez, pero además el demandado no tiene esa posibilidad de pedirle a la señora que fije la garantía, que preste la garantía para poderse la medida precautoria. Hay un plazo mínimo para, como dice, si el obligado no quiere, en el 2 meses. Lo que usted quiere. Lo único que uno, que es pura cuestión ya de estrategia, lo único que uno debería cuidar es que no se pasen 2 años, porque las pensiones alimenticias prescriben en 2 años. Entonces, de tal manera que si, por ejemplo, a usted le deben pensiones alimenticias, estamos en octubre de 2015, digamos desde mayo del 2013. Entonces, usted la pensión de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2013 ya la habría perdido con prescripción. Por supuesto, siempre que la otra parte habría la prescripción. Entonces, solo tendría derecho a cobrarlo los 2 años, lo que habría que cuidar. Fuera de eso, usted puede, si quiere parar, no, si es una persona que consistentemente cumple con sus obligaciones, puede esperar que se cumplen 6 pensiones alimenticias, por ejemplo, y plantear sus preocupaciones. Porque, por ejemplo, puede ser de que un mes sí cumpla, otro mes no, otro mes sí cumpla. Ahí ya perdí mi derecho a reclamar los meses incumplidos. Recuérdese que en materia civil hay una norma general que dice que si yo tengo un comprobante del último pago, ese comprobante presume el pago de los pagos anteriores. Entonces, el problema, que de hecho es algo que muchas veces no hacen las personas, es sobre todo cuando hay problemas de riesgos, pedir un recibo del pago de las pensiones alimenticias. Yo vi un caso de un señor que le fijaron una pensión alimenticia profesional alta. Bueno, ustedes 20.000 que se hacen. Y el proceso se estuvo una hora más. 30 para que y el proceso se estuvo discutiendo durante un montón de años. Y entonces al final declararon con lugar la demanda de verificación de pensión alimenticia, como les decía hace un momento. Además lo condenaron a pagar las pensiones alimenticias profesionales, dejar de pagar. Y el señor dice que estuvo pagando sus pensiones alimenticias profesionales durante todo ese tiempo, pero no tenía un solo recibo, no tenía forma de comprobar. Después le estaban ejecutando por 2 días y pico de quetzales por todas las circunstancias que pasaron. Y los depósitos de banco, digamos, que no le recibo, pero si usted tiene el comprobante del depósito que usted hizo a la casa de Y yo no llevé el caso, o sea, no les sé decir qué medios de prueba tenía el señor, pero lo que sí sé es que no tenía recibos. Entonces, ya solo eso ya la pone un problema. Entonces, a lo mejor tenía depósitos, tenía cheques, no lo sé, pero de que recibos no tenía, eso sí estoy seguro. Sí. Y otro era que si no tenía bienes, se procederá al remate de los bienes. Pero si no tiene bienes, ¿qué procede? Casa. Pues es exactamente lo mismo que si yo le libro a usted un cheque sin fondos y usted decide un proceso penal por estar poniendo un cheque. Y con que yo esté en la cárcel, usted va a recuperar su dinero, pero a lo mejor siente alguna satisfacción y de ver que sufre un castigo por el delito que tiene. En la práctica, y esto lo estoy utilizando sobre todo en familias de escasos recursos, se ve
bastante que la señora inicia el proceso, pide que se certifique lo conducente por acción de asistencia económica, el señor se va a la cárcel y después la misma señora anda buscando el dinero para pagar y que el señor salga de la cárcel. ¿Tiene entendido de la prescripción de 2 años? Ajá. Mira, pues, las obligaciones normalmente están sujetas a un plazo de prescripción. Entonces, dependiendo de la obligación de que se trata, pues hay obligaciones que tienen un plazo de prescripción de 6 meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 5 años, etc. Entonces, la obligación de prestar alimentos, igual que las rentas, por ejemplo, prescribe por el transcurso del plazo de 2 años. Como cada pensión mensual es una obligación independiente, eso quiere decir que usted, para no verse afectada por la prescripción, puede reclamar hasta 24 meses, que son de 2 años, 24 meses de pensiones alimenticias. Si ya reclama 25 meses, entonces la otra parte podría alegar prescripción de ese mes que excede los 24. Entonces, una pregunta: si el señor no tuviera, en dado caso, entonces la siguiente demanda que puedo presentar sería en contra de los abuelos paternos. Sí, aunque pues, lo que pasa es que en la práctica pensar en una demanda que efectivamente le fuera a fructificar, pues es menos probable. Si el señor no pagó y además no tenía bienes que le embargaran, pues tendrán los abuelos a ver si lo tuviera. Tal vez teóricamente si es a mí se posible. me ocurren los casos de que el señor era un vividor y tuvo hijos y al final no hizo nada, pero la familia tenía dinero. Sí, es posible. Bueno, entonces, efecto de la rebeldía, cuestión curiosa en esta clase de juicio oral. Si el demandado no concurriera a la primera audiencia y no contestara por escrito la demanda, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del autor y procederá a dictar sentencia. Mal redactado el artículo porque la confesión no es en cuanto a pretensiones, sino en cuanto a hechos. Pero básicamente la idea aquí es que el juez lo declara confeso y procede a dictar sentencia, es decir, la rebeldía en este caso no tiene el mismo efecto, la rebeldía del demandado en este caso no tiene el mismo efecto que tendría en cualquier otro proceso, que sería que se tenga que contestar la demanda en sentido negativo, sino en este caso sería que se le tendría por confeso y se procedería a dictar sentencia. Y finalmente el 216, todas las cuestiones relativas a fijación, modificación, suspensión y extinción de la obligación de prestar alimentos se declaran por el procedimiento del juicio oral y por las disposiciones especiales de este capítulo. Para esta clase de juicios no se exigirá papel sellado a la alimentista, que ya no existe. La reposición de dicho papel que no nos interesa. A cargo del demandado el demandado será condenado al pago de las costas judiciales, que son en cualquier proceso donde se declare por lugar de la gana. Pero lo interesante aquí es pues que, aunque como decíamos al inicio, la gran mayoría de juicios orales que versan sobre la obligación de prestar alimentos son sobre la fijación, no necesariamente, y existen al menos esas otras posibilidades que vemos ahí: el aumento, la reducción, la suspensión o la extinción de la obligación de prestar alimentos. Cuestión importantísima para efectos de la demanda esta relativa a la obligación de prestar alimentos es que normalmente en la práctica estas demandas se hacen mal en el sentido de que no existe un empleo adecuado de la técnica procesal, sobre todo en el ofrecimiento de prueba. Porque ¿qué hacen normalmente en la práctica? Ofrecen documentos. Los documentos justificativos de las posibilidades del alimentante y de las necesidades del alimentista, los cuales presentaré en el momento procesal oportuno, y ese es todo su ofrecimiento de prueba. Eso en la práctica funciona. Ustedes lo presentan así, el juez le da trámite a su demanda, después le va a recibir sus documentos en la audiencia. No tenemos problemas, pero técnicamente eso no sirve. ¿Ok? Decíamos la clase pasada que el proceso de familia no tiene reglas propias. Las reglas que funcionan son las medidas que vemos en el Código Procesal Civil y Mercantil, salvo 2 o 3 cositas que tiene la ley de tribunales de familia, pero no tiene reglas propias, no tiene una regulación propia del procedimiento. El juicio oral dice el artículo 200, salvo lo que está establecido ahí para el mismo juicio oral,
en el siguiente artículo una indicación de la precisión con la que debe hacerse referencia a los documentos. Debe acompañar a la demanda, si no lo tuviera, lo mencionará con individualidad posible, expresando el que resulte y indicará dónde están. Entonces, todo esto debo cumplirlo también en una demanda de estas, no porque sea juicio de familia, las reglas cambian. No les digo la práctica, pero técnicamente no es lo correcto. Y para efectos del curso, pues vamos a aprender a hacerlo bien. De tal manera que en su demanda, en mi demanda yo debería decir pruebas, documentos, factura número tal extendida por tiendas país por tal cantidad de tal fecha, factura número tal extendida por la empresa eléctrica de Guatemala de fecha tal por tal monto de tal fecha, y así identificar todos los documentos que justifican las necesidades del alimentista. Y si los tuviera, que a veces no se tiene eso, por ejemplo, si yo voy a pedir una constancia de ingresos del demandado, pues no me la van a dar. Entonces, a veces es un poco más difícil tener documentos que justifiquen las posibilidades del alimentante, pero si se tuviera, por ejemplo, si esas posibilidades del alimentante las vamos a acreditar porque es dueño de 2 bienes inmuebles, y sé que bienes son las certificaciones de costo de la propiedad, y es todo. ¿Puedo decir? Al momento de hacer este tipo de demandas, en el caso de que es la cónyuge y los hijos, entonces tienen que comparecer, digamos que son 2 hijos, tienen que comparecer ellos, y después en la presentación de los hijos, o sea, ella en su representación y en la presentación de los hijos. Y ahí, en esa misma demanda usted puede pedir alimentos para ella y para los hijos. Sí. Siempre que pida alimentos para más de una persona, debe decir cuánto para cada uno. Por ejemplo, pide la pensión alimenticia que se fije en 20.000 quetzales, a razón de 5.000 quetzales para cada uno de los 3 menores hijos y 5.000 para la señora, por ejemplo. O como lo quiera separar, no necesariamente tiene que ser igual para todos, pero sí tiene que especificar una. En el caso de la certificación del trabajo, esa sería el documento que van a poder del tercero. Sería un informe. En su ofrecimiento, usted lo ofrece como informes, como recuerda que es juicio oral, lo más conveniente en el juicio oral es en el ofrecimiento de las pruebas, no dejarlo solo como un mero ofrecimiento, sino como que ya fuera proposición. Como usted ya sabe que quiere ese informe, dice informe, que deberá pedirse al tercero pagador de la empresa tal, que indique los siguientes puntos: 1, si el señor fulano trabaja en ese lugar; 2, cuál es el salario que percibe mensualmente. Iba relacionado a lo mismo. Si uno no tiene acceso a la documentación de la ¿cómo era? Alimentante. Normalmente serían informes. Puede pedir ese informe si la persona tiene un trabajo fijo, o de sus cuentas de banco, o de los movimientos de sus tarjetas de crédito. Y luego se ofrece durante el proceso. O sea, luego se presenta. Lo ofrecen la demanda. Se ofrece la demanda, pero luego se presenta durante. No, es que como es un informe, entonces ahí lo que va a pasar, precisamente lo pide como informe, porque no es algo que usted tenga, sino que usted necesita que el juez lo pida. Entonces en la audiencia, cuando el juez diga, bueno, pasamos a la fase de la recepción de los medios de prueba, a ver, parte demandante tiene la palabra. Bueno, pues en medios de prueba, además de cualquier otro que quiera decir, y además quiero que se libre oficio para pedir los informes que se indican en la demanda. Entonces el juez va a librar el oficio, le va a ordenar a quien usted haya dicho que rinda los informes, y será que usted va a esperar que rinda los informes. Pero si va, digamos, como un general de los documentos. Sí. Bueno, entonces eso sería el juicio oral, definición de alimentos en general. Tengo unos trabajos de grupo que me entregaron ustedes, que voy a ver.
Esos son sus trabajos que me han entregado hasta el momento, ya calificados. ¿Y los otros? O sea, ahí trae todo. Los que han entregado. Yo entregué a la María Pablo. ¿Cuántos trabajos entregué ahorita? ¿Uno de ustedes? Solo me he entregado 4 trabajos. Pero yo también. No es el trabajo. No, ese recuerda que sí. Eso solo lo publiqué ese nombre. Si quieren ver su nombre, está publicado en el portal, pero es lo único, no les puedo volver los trabajos, porque sobre eso va a ser. Aparte de eso, ya califiqué los exámenes. Entonces, como recuerden, les dije que a partir de la clase pasada les voy a estar robando algunos libros. Entonces tengo algunas observaciones que hacerle al examen. Lo vamos a devolver algunos minutos. Si se tienen que ir, pues adelante. Entonces, hay varias cosas que comentar respecto al examen. Lo primero, en líneas generales, los resultados del examen son malos. No, y hablo en líneas generales de la clase común, hay de todo. Hay desde un 0 hasta un 16, que es el equivalente a 80 puntos. Y en medio de eso hay de toda clase de notas. Les recuerdo, no importa cuál haya sido su resultado en este examen, no importa si fue usted el que sacó 0 o el que sacó 16, y son solo 20 puntos, no está decidido el resultado de la clase. Ya he sacado 0, de ganar la clase se juega con 65 puntos. Por supuesto, sacar 65 de 80 es un poco más difícil que sacar 65 de 100, pero se puede. Y aunque haya sacado 16 puntos, no tiene garantizado que haya aprobado el curso. El promedio en general de la clase sería el equivalente a 45 puntos sobre 5, que es bastante bajo. Entonces, ¿de dónde sale eso? Pues básicamente de 2 o 3 cosas. Primero, la falta de interés. No digo de todos, porque hay muchos que pues, se preguntan y etcétera, y están aquí, pero todos los días veo gente que viene tarde a clases. Hoy no están todos los alumnos en clase, y lo mismo pasa en todas las clases. La otra vez pidieron que querían hacer un trabajo de práctica. Lo pusimos, lo comentamos. Muy pocos lo hicieron, muy pocos vinieron a ver cómo comentábamos el trabajo. Pues obviamente, si no ponemos atención en clase, los resultados no pueden ser buenos. Luego, todo lo que yo califiqué son cosas que yo dije en la clase. Son cosas que ustedes deberían saber, no es algo que me ha invitado. Por supuesto, la materia de los casos es materia sustantiva, es una materia de este curso, pero lo que yo califiqué en los memoriales son cosas que hice en clase. Entonces, pues igual, si los resultados no fueron buenos, en líneas generales habrá sido poner atención. Vamos a ver qué más. Luego, una de las primeras recomendaciones que hice, específicamente el primer día de clases, fue que trataran de conseguir un expediente y que vieran un expediente, por lo menos un expediente completo de algún caso. ¿Por qué les digo esto? Hubo algún par de exámenes, uno sobre todo, que me dio la impresión de que esta persona jamás había visto un memorial en su vida. Y esto es preocupante por varias razones. Para empezar, aquí en clase ya vimos algunos. No han sido ciertos los memoriales, pero sí vimos algunos. Este caso que les digo es una persona que su petición era un completo desorden. Había una petición de trámite, luego una petición de fondo, luego 2 de trámite, luego otra de fondo, luego una de trámite mezclada con una de fondo, luego 2 de trámite de etapas distintas mezcladas, etc. Y entonces, con eso se pregunta uno, ustedes ya recibieron por lo menos derecho procesal laboral, derecho procesal administrativo. Entonces,
qué han hecho en esas otras clases. Y peor todavía, ya recibieron derecho cuando están en el nivel 1. Entonces, ¿cómo llegaron aquí con esas terribles debilidades en la forma de redactar memorial? Por supuesto, les insisto, estas son ideas generales, no son todos los exámenes. ¿Qué más? Luego vimos casos de varias personas que no administraron bien su tiempo. Son 3 horas. ¿Qué es lo que creo que debería hacer uno con esas 3 horas? Uno debería tomarse un tiempo al principio para entender bien el caso. Estos casos no estaban muy complicados en el sentido que no tenían muchos datos y cosas que hubieran que analizar, pero uno debería tomarse un tiempo para analizar el caso, saber exactamente qué es lo que va a hacer, por lo menos mentalmente, tener ya la idea de qué es lo que va a plasmar en el memorial. Luego debería tener considerado su tiempo de redacción del memorial. Y bien importante, uno debería calcular que ese tiempo no sea todo el tiempo que uno tiene disponible, de tal manera que tenga por lo menos unos 15 minutos al final para revisar. Uno, nada de lo que hace en la vida debería darlo por terminado si no lo ha revisado. Cuando ustedes estén ejerciendo su profesión, así sea el memorial más sencillo que ustedes presenten, revisen, pues, si pueden revisar varias veces, mucho mejor. Hay un examen sobre todo que me dio mucha pena, pero al final de cuentas uno califica lo que ve en el examen. Es un examen que en su desarrollo iba muy bien, un examen pintado tal vez como para unos 18 puntos, 16 por lo menos, pero al final se notaba que a la persona no le había dado tiempo de terminar, entonces lo último no estaba bien. Seguramente no porque la persona no supiera, sino por falta de tiempo, pero al final de cuentas lo que uno debe y puede calificar es lo que ve en el examen. ¿Qué más? Cosas comunes a los distintos exámenes. El tema de la residencia, se lo dije no menos de 5 veces en lo que llevamos del curso, el cumplimiento del principio de la referencia a la residencia. Tengo 3 o 4 exámenes donde no lo mencionaron y tengo 2 o 3 donde no mencionaban específicamente la residencia, sino el domicilio o otra cosa. Este otro que les voy a decir no es algo que yo haya calificado, o sea, no les vale puntos, pero solo para que lo tengan presente. Una demanda, la terminología completa o correcta, perdón, para referencia a lo que hago cuando presento una demanda no es interponer la demanda. El verbo interponer se utiliza sobre todo cuando hablamos de recursos o hablamos de excepciones. Una demanda la planteo, la muevo, en palabras más apropiadas, como les digo, si no lo califiqué. Luego, terriblemente preocupante es que varios, en 5 casos, fueron como 5 casos, de personas que no saben dirigirse al juez que corresponde. Luego, por ahí un examen donde se dirigían por su nombre al juez, señor fulanito de tal, juez de tal cosa. Tengo casos de personas que no hacían referencia a de qué ramo estábamos hablando. Señor juez de primera instancia, no decía del ramo civil. ¿Qué más? Tengo casos de personas que se dirigían al señor juez civil y mercantil. Eso no existe. El juez tiene competencia en el civil y mercantil, el nombre del juzgado es civil. Sí. ¿Qué más? Siempre cuidar el orden y la estructura de las peticiones. Hay varios temas de peticiones desordenadas. Importantísimo. Tal vez en este semestre no es tanto así la cosa, pero ya mis alumnos de derecho procesal civil y mercantil, siempre les digo, sí, por supuesto, todo lo que se ve en el curso es importante y lo ideal sería que lo aprendieran todo. Pero si fueran a aprender solo una cosa de ese curso, sería la consecuencia. En la demanda, el hecho de que no simplemente pido que se declare con lugar la demanda, sino lo importante, lo verdaderamente importante, es la consecuencia, desarrollar ese tema de la consecuencia. Había varias demandas que ni siquiera pensaban en redactar la consecuencia y otras tantas que sí lo hicieron, pero no lo hicieron bien. ¿Qué más? A pesar de que lo dijimos varias veces también, tengo varias demandas con daños y perjuicios sacados de la pura mano. Es decir, no mencionan daños y perjuicios en los hechos, no mencionan daños y perjuicios en el cuerpo de la comparecencia, no tienen un fundamento de derecho en cuanto a los daños y perjuicios, y de repente se aparecen en la
¿qué estoy haciendo? Presentando una demanda que ni siquiera pido que me la declaren por lugar. Luego los hechos. Cuando yo presento una demanda, no le estoy mandando un telegrama, pues tengo creo que 2 o 3 exámenes en donde los hechos son 2 parrafitos de 2 líneas, eso es todo. Por supuesto, no es que en los hechos debe haber una extensión mínima o que necesariamente unos hechos expuestos en un montón de hojas sean mejores o la exposición de esos hechos sea mejor que la hecha en menos espacio. Pero la narración de hechos debe ser completa, a partir del punto de que cuando uno conoce la historia, entonces sale una narración completa, y sobre todo, como digo varias veces también, concluir esa narración de hechos. Hay varios exámenes que no tienen un parrafito de cierre en cuanto a los hechos. Puestos ya en las distintas variables de exámenes, vamos a ver el primero. Así como cuestión general, habría que decir que en principio esto es un interdicto de obra nueva, no es un interdicto de despojo, era un interdicto de obra nueva. De hecho, este caso debió haber sido muy fácil, porque fue un caso que vimos como ejemplo cuando estábamos viendo los interdictos. Y siendo un interdicto de obra nueva, había que pedir que se practicara el reconocimiento judicial de una vez desde las condiciones de trámite, porque recuerden que dijimos que el interdicto de obra nueva es no solo un medio de prueba, sino además es una etapa de procedimiento, y además es algo que el juez debe ordenar en su primera resolución. Por tanto, debe ser esto una de las peticiones que se hagan en la demanda. Entonces, pues como para reconocer los casos en donde, los exámenes en donde la persona obtuvo mejores notas, yo siempre entrego los exámenes en orden de comenzando por la mejor nota. En este caso fue precisamente donde obtuvieron la mejor nota de todos los 3, fue donde obtuvieron los 16 puntos, que fue Ana Lucía Sierra. Lo que les digo, vienen en clases. Ricardo Echeverría, Rodrigo Ramírez, varios Linares, Marta Cuellar, Mildred Hernández, Gabriel Guzmán, Fernando Aguilar. Siguiente variable del examen, vamos a ver, este caso se lo voy a leer. Su cliente como comerciante vende mercaderías al crédito de una persona y se las entrega para documentar la negociación. Para documentar la negociación se tiene una factura cambiar por 500,000 quetzales, en lo que significa que el concepto por el que se emite es por su compra. Y ahora debería hacerse el pago y el gobierno cumple redacta la demanda que sea procedente en este caso. Entonces ahí lo primero que había que analizar era que estábamos en presencia de una factura cambiaria. Y la ley, en cuanto a la factura cambiaria, lo dice 2 veces. Primero, en las normas generales de los títulos de crédito, dice que solo surten efectos de los títulos de crédito los documentos que cumplan los requisitos generales establecidos ahí y los específicos del título de crédito de que se trata. Y luego la factura cambiaria otra vez dice que el documento que no cumpla con estos requisitos no surtirá efectos de factura cambiaria. Y dentro de los requisitos de la factura cambiaria está la descripción de las mercaderías. Y aquí se lo decía por su compra. Entonces, obviamente, esto no podía surtir efectos de factura cambiaria. Eso nos llevaba a tener que promover un proceso de conocimiento. ¿Cuál? El que ustedes quisieran. Tal vez eso es una exageración, pero había por lo menos 3 opciones. La que tal vez hubiera sido más razonable, pero tendríamos que haber visto las circunstancias, pero en líneas generales la que parece más razonable, es un
sumaria donde se declare la existencia de la obligación y se condene al demandado a pagar esos 500,000 quetzales. Pero como no hay más datos en el caso que nos permitan saber, por ejemplo, si las mercaderías todavía existen o no, si ya las vendió este demandado o no, si tiene otros bienes que pudiéramos embargar o no, pues quedan abiertas por lo menos otras dos posibilidades. Un incumplimiento de un contrato, y eso permitiría demandar la resolución de ese contrato. Además, se trataba de una compraventa de mercadería, de que el Código Civil hay una norma que dice que si no se pagan el precio de bienes que no sean inmuebles, se puede pedir la rescisión del contrato. Bien fundamentada, cualquiera de las tres era válida. Pero hay un montón de problemas aquí en cómo desarrollar el caso. Por ejemplo, hay creo que dos o tres exámenes en donde decían que se libró la factura cambiaria y en la factura cambiaria estaban descritas las mercaderías, etcétera, etcétera, apartándose del caso, siendo todo lo contrario de lo que es el caso. Hay por ahí otro que decía no solo eso, sino que además había protestado el título de crédito. Entonces, si cumple todos sus requisitos, vaya con una acción cambiaria. Hay un examen en donde decía que tenía que haber protestado el título de crédito y no lo había protestado. Entonces ahí, pero que el título de crédito sí cumplía con todos los requisitos. Entonces ahí lo que pasa es que perdió la acción cambiaria, pero fue promover una acción causal o un enriquecimiento indebido, y no fue eso lo que promovieron. Entonces, la importancia, como les decía, de analizar bien el caso, era un parrafito, pero tengo que definir exactamente qué lo voy a hacer. ¿Qué más? Cuando demando la rescisión de un contrato, nos montamos aquí un periodo completo de clases para establecer sobre todo que cuando demando la rescisión de un contrato necesito una causal de rescisión. No existe una posibilidad de rescisión por regla general, necesito una causal expresa. O algunos que me demandaron la rescisión del contrato, se me dice cuál era la causal. ¿Y qué más? Siempre en el caso de la rescisión, tengo que pedir que se declare rescindido el contrato, o que se tenga por rescindido el contrato, lo que no piden. Y finalmente, siempre dentro de la rescisión, tengo que pedir cómo se va a hacer para que vuelvan las cosas a su estado anterior. Luego, por ahí alguien simplemente pedía que vuelvan las cosas a su estado anterior, lo que decía yo que no es función del juez adivinar qué es lo que yo quería. Entonces, aquí en el examen donde tuvieron a de Oscar García, María Díaz, Roberto Tubar, Kimberly Lemus, José Fernando García, Sandra Flores, Pedro Lechuga, cuando uno aprende a hacer demandas, una demanda de estas es la demanda más fácil que existe. Y a pesar de eso, a varios problemas. Su cliente es propietario de un bien inmueble el cual debe un arrendamiento. Contra la prohibición expresa contenida en el contrato, el arrendatario da en su arrendamiento el bien inmueble, propiedad que la demanda es procedente en este caso. ¿Qué era lo que debía que ser ahí? Una demanda voluntaria y corriente de desocupación, a la cual también le dedicamos, creo que fue unas en 2 clases. La mayoría de los que tuvieron este caso pidieron la rescisión del contrato. Eso, por haber pedido la rescisión del contrato, no les da puntos, porque teóricamente es posible. Lo que pasa es que el Código Civil, en su artículo 1930, dice
puede rescindirse el arrendamiento, y hay por ahí algunas causales. Y luego el 1940 dice, hablando ya específicamente del arrendamiento de bienes inmuebles, el arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento de los casos generales establecidos en el artículo 1930 y en los especiales siguientes. Pero vean la distinta redacción. Ahí se puede rescindirse el arrendamiento y aquí se puede dar por terminado el arrendamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo para pedir la desocupación de un bien inmueble no necesariamente tengo que pedir que se presente el contrato. Lo puedo pedir, sí lo puedo pedir, pero no necesariamente lo tengo que pedir. Entonces, como les decía, el que pidió la rescisión, por esa razón no le va a dar punto. Teóricamente es posible. Lo que pasa es que pedir la rescisión de un contrato implica complicarse uno innecesariamente la existencia, porque simplemente puedo pedir la desocupación del bien. Ahora, aun cuando pida la rescisión del contrato, no por eso deja de ser un juicio de desocupación, sujeto a las reglas especiales que tiene el artículo 236 y los siguientes, sobre todo en el sentido del apercibimiento. Para eso estuvimos desarrollando el tema aquí. Hay que pedir que, entre todo el que esté comprobando la relación jurídica firmada, dice el juez aperciba el demandado que si no se pone dentro del plazo que dispone para el efecto, se va a otorgar esa situación y se va a fijar un determinado plazo. Y si decidí pedir la rescisión, pues tengo que hacer igual que en el otro caso, la petición de que se tenga por rescindido el contrato, como no por los resultados anteriores. En este caso no se puede, entonces no se va a apreciar ese uso que se hizo en el inmueble. Había un par de observaciones más aquí. Hay que decir siempre cuál es el destino del bien, porque de eso va a depender cuál va a ser el plazo de desocupación, exactamente. Luego, habría que indicar cuál es el monto de la renta, porque en este caso no hay algo en el caso que nos permita, en la descripción del examen, que nos permita suponer que esta persona adeudaba rentas. Tampoco hay algo que me garantice que de aquí a que se dicte sentencia las va a seguir pagando. Entonces, aunque en este momento no veo, yo de todos modos tengo que pedir que se le condene a pagar las rentas que me he dejado de pagar. Por supuesto, para esos efectos necesito establecer cuál es el monto. De hecho, por supuesto, esto último no lo califiqué, pero se los cuento, posible porque les va a servir. La desocupación es un tema de valor indeterminado. Por eso es que siempre que se demanda la desocupación de un bien inmueble, el juez competente debería ser un juez de primera instancia. En la práctica, normalmente no se tiene muy claro ese concepto. Y si yo demando desocupación y cobro de rentas, lo que hacen es verme cuál es la cuantía del cobro de rentas. Y dependiendo de eso, me remiten a un juez de paz o a un juez de primera instancia, que sería lo correcto, siempre debería ser de primera instancia, pero en la práctica se analiza ese tema. Entonces, en este examen, el mejor voto de la Oscar Vélez. Ay, sí. Miguel Ángel Churro. Carlos Morales. José María Carrillo. Paola Michel. Diego Chuca. Andrea Lara. Y Kevin Moscoso. Es lo que les digo, de 26 exámenes, que 9 aquí, que vinieron. Dudas en general, cualquiera que tenga dudas sobre. Nick, ¿como cuántos más o menos puntos daría las peticiones de fondo? Depende. Depende de qué. Depende de qué petición haya sido la que le hizo falta o la que no hizo bien, qué tan mal esté y qué tanto se puede defender el caso con las restantes peticiones. Podría ser desde un punto, si fueron las cosas,
no es bajo percibimiento. Si usted ve demandas en la práctica, tal vez son más las demandas que son redactadas de esa forma que las que la redactan así, pero el emplazamiento no se puede pedir bajo percibimiento porque la ley del organismo judicial, que es la que rige el tema de los apercibimientos, dice que el apercibimiento los arreglos en general solo pueden pedirse cuando la parte ha incumplido un mandato del juez, dice, a no ser las diligencias de prueba que se señalarán bajo procedimiento. Por ejemplo, si usted pide que yo preste declaración de parte, entonces sí, bajo apercibimiento de que en caso de su comparecencia será declarado confeso, pero en el emplazamiento no hay una norma que dice que se haga ese apercibimiento, por lo menos una norma general que en los juicios sumarios no opera de esa forma. Entonces, aunque muchos lo piden de esa forma, en realidad si seguimos estrictamente las normas de la ley de los organismos judiciales, dice la ley de los organismos judiciales que cuando el juez decreta un apercibimiento sin seguir esas reglas es una previa ilegal y eso es incluso delito y que son responsables solidariamente el juez y aquel que lo pidió. Entonces uno no debe. Que en la práctica hay un problema por eso, casi le podría asegurar que no, pero técnicamente no sabe. ¿Qué más? ¿Puedo generar el caso, su examen, la calificación? Por términos así, como por términos así leves yo puse que se tome nota, pero yo me recordaba que había dicho que se debía de tomar nota, no que se reconociera, más o menos por esas cosas, como cuántos puntos bajaba. La personería. Ajá, pues yo puse que si toma nota, usted me tachó y yo puse que se reconozca, que se decrete oportunamente, que me faltó. Por eso, de que se toma nota, ahora es un medio punto. Lo que pasa ahí es que en el caso de la dirección y la procuración y el lugar para recepción de notificaciones, el juez lo único que hace es tomar nota. Ahora, en el caso de la personería, dice la ley que yo en la primera gestión que realizo le tengo que justificar al juez esa personería y el juez debe calificar esa personería. Entonces ahí la labor del juez no es simplemente de tomar nota, sino de calificar ese título de representación para ver si es suficiente o no para mi proceso. ¿Hay más? Tiene que dice porque oportunamente que a algunos incluso les hicieron falta las dos cosas. Oportunamente se le daba un por el plazo de 15 días. Y las obligatorias se mencionaron que se piden antes que el emplazamiento. Porque no está bueno decir en la petición de fondo y ordenarle a la representante que se ocupe, así como cualquier otro ocupante que esté en el. Porque no es una orden que el juez le haga a todo el mundo. Lo que pasa es que si yo le demando la desocupación a usted, el juez le ordena a usted que desocupe y le fija un plazo a usted para que desocupe. De hecho, veamos cómo lo dice la norma. La norma dice, Pero como él no está ahí, si con los documentos acompañados para todas las demandas se comprobará la constitución nacional por esto, el juez al empezar el mandado va a recibir porque si no se pone dentro del término de 3 días de historia para contestar se ordenará la desocupación sin más trámite. Si no hubiera oposición, el juez declarará la desocupación fijando los siguientes plazos, etc. Y entonces, esa es una orden que el juez le hace a usted. Ahora, si usted no desocupa, dice la ley que entonces procede el lanzamiento. Y el lanzamiento es lo que afecta al inquilino y va a reventar y entonces la parte donde se menciona todo ese montón de gente no es en la orden de desocupación ni en la fijación del plazo, sino es cuando se refiere al tema del lanzamiento. ¿Cómo debería ir exactamente la petición donde se dice que se haga prueba por término de 15 días? Yo puse se haga prueba por término de 15 días, pero ¿qué? O sea, pero para que se haga prueba del proceso. Como a 2 o 3 personas les pasó eso, que
simplemente decía que se abra prueba por el plazo de 15 días. ¿Qué es lo que se va a abrir a prueba? El proceso, pero hay que decirlo. Que se abra prueba del presente proceso por el plazo de 15 días. Todas esas cosas siempre fíjense en lo importante, porque siempre tengo el problema de una concepción errada del alumno en cuál es la razón de la nota que tuvo. Entonces usted podría decir, saqué, no sé qué calificación sacó, pero saqué la calificación que haya sido porque no le puse el proceso. Pero no es eso, o sea, fíjense de dónde, eso, si le bajé puntos por eso, ahora sí le di punto, pues, o sea, la razón de su calificación. Entonces, los que tuvieron baja calificación es por una de dos cosas o la combinación de ambas. O tuvieron un montón de cosas así sin mayor trascendencia. Por supuesto, si es una cosa que no tiene mucha importancia, le va a poner un punto o un punto. Pero si tuvo 10 o 15 de esas, pues entonces le bajé 10 o 15 puntos. Entonces ahí pesa la calificación. Es una posibilidad. La otra posibilidad es, tuvo algunos errores de esos sin importancia, pero luego tuvo algo que sí era bien importante, no le puso petición de fondo a su demanda. Entonces la razón de su calificación está en la falta de la petición de fondo y no en ese par de cositas informales que se pueden tener. Además, entonces, solo para insistirles, la idea aquí no debería ser que se desanimen o que lo que fuera, simplemente es algo que pasa y es algo que es más o menos normal, porque el ser humano tiene la tendencia a no aprender de los errores de los demás, a esperar a que les pase uno para reaccionar. Entonces, pues aquí la idea es que se pongan las pilas para estudiar para el próximo examen, mejorar sus resultados y esto no termina hasta que se acaba. Faltan todavía 80 puntos que están distribuidos en otras actividades y sobre todo, al final de cuentas, lo importante es una calificación, sirve, se ve bonito en el promedio, por lo sacan aquí en el cuadro pero no es eso lo importante. Es mejor si esto sirvió para que se pusieran las pilas, que estudiaran bien y al final de cuentas aprendieron bien los temas del curso. Es mejor eso y no tener una calificación alta y no aprendieron